En esta presentación vamos a revisar el concepto, los fundamentos teóricos, la caracterización y la formulación básica que facilita el tratamiento analítico y la consideración práctica para la prevención del fenómeno de pandeo por flexión generado por cargas de compresión en elementos estructurales y componentes mecánicos. Les habla el profesor Óscar González del Departamento de Mecánica de la Universidad Simón Bolívar. El concepto de pandeo puede expresarse de la siguiente manera. El pandeo es un fenómeno de inestabilidad elástica que genera deflexiones significativas, generalmente indeseables en elementos estructurales, que se presentan en planos diferentes a los previstos en la teoría básica de comportamiento, esfuerzos, deformaciones, antes de alcanzar los valores de resistencia por fluencia o fractura. La deformación por compresión ideal es la que prevé la teoría clásica de falla por fluencia o por fractura, donde la deformación se produce en el plano de aplicación de la carga, tal como se puede apreciar en esta figura animada. El concepto de inestabilidad elástica que se utiliza para definir el pandeo se puede ilustrar de la siguiente forma. Un objeto cualquiera puede estar en equilibrio inestable cuando cualquier fuerza o perturbación actuante lo alejan del equilibrio. Puede estar en equilibrio estable cuando las fuerzas actuantes o las perturbaciones lo devuelven al equilibrio al finalizar esa perturbación. O puede estar en equilibrio indiferente cuando las fuerzas actuantes llevan a un nuevo equilibrio. El caso de pandeo se refiere justamente al equilibrio inestable, donde una perturbación de cualquier tipo puede ocasionar un desequilibrio en el elemento estructural que conduzca a una falla catastrófica de ese elemento estructural. En esta figura se puede también conseguir una ilustración de estas tres formas de definir el equilibrio inestable, el equilibrio estable y el equilibrio indiferente. Aquí se tiene la condición de equilibrio indiferente o neutral. Aquí se tiene la condición de equilibrio estable donde la perturbación se está generando, pero una vez que cesa la perturbación, el objeto vuelve a su condición de equilibrio estable y en esta figura se puede apreciar la condición de equilibrio inestable donde una pequeña perturbación ocasiona la pérdida del equilibrio del objeto. El pandeo entonces va a generar una deflexión debida a cargas de compresión. Esa deflexión se produce en el plano transversal al de aplicación de la carga, tal como se puede ilustrar también en esta animación. El pandeo entonces es un fenómeno de inestabilidad elástica que puede generarse en elementos sometidos a compresión, tal como lo acabamos de visualizar en la lámina anterior. Esa compresión genera lo que se conoce como pandeo por flexión. En el pandeo por flexión no existe una excentricidad de diseño, se genera flexión y deflexión debido a cargas axiales de compresión sin excentricidad de diseño. Existe el pandeo por compresión y flexión, que se denomina pandeo por flexocompresión. En ese pandeo se generan flexión y deflexión debido a cargas axiales también de compresión, pero con una excentricidad de diseño, es decir, que la carga axial, que en esta figura, por ejemplo, aparece identificada con la letra F, está actuando a una excentricidad que aparece identificada aquí con la letra E minúscula respecto al eje centroidal del elemento de columna que aparece en la figura. También se produce pandeo en aquellos elementos sometidos a momentos flectores que actúan en la dirección del eje de mayor inercia de sección, denominado pandeo lateral o pandeo por flexotorsión. En este caso, se generan flexión y deflexión en el plano perpendicular a la dirección de aplicación del momento flector, que es el caso de flexión recta en un elemento de este tipo, producto de un momento que está actuando en la dirección indicada, y se puede producir también el pandeo lateral, en el cual se está generando flexión y torsión por inestabilidad en la dirección de aplicación del momento flector, que es el plano de menor inercia seccional, es decir, el pandeo lateral o flexotorsión es un pandeo que se produce en elementos que tienen dos momentos seccionales de inercia diferentes. El momento flector está actuando en la dirección del eje respecto al cual la inercia es mayor y el pandeo lateral va a ocurrir justamente por la inestabilidad que se genera en el otro eje seccional de inercia. Eso se puede ilustrar
en estas figuras animadas donde se aprecia la flexión y la torsión que está ocurriendo en el plano más débil del elemento estructural. Aquí se puede apreciar la combinación de flexión y torsión que se está produciendo con respecto al eje de menor inercia de esa sección. Por último tenemos lo que se llama pandeo por torsión. En este caso se genera torsión por carga de compresión en secciones de baja rigidez torsional, bien sea secciones abiertas de pared delgada como esta que aparece en esta ilustración, asimétricas como esta que aparece en esta ilustración, o secciones en cruz, etc. En este caso de la figura animada tenemos un perfil de sección en cruz y se muestra de forma exagerada cómo ocurriría ese pandeo torsional debido a las cargas de compresión. Vamos a analizar con mayor detalle el caso del pandeo por flexión. El pandeo en elementos sometidos a compresión se puede originar por pequeñas excentricidades en la línea de aplicación de las cargas con respecto al centro geométrico de la sección. Esas pequeñas excentricidades se producen justamente por la imperfección natural en cualquier montaje mecánico. No es fácil encontrar el punto de aplicación de una carga axial y que toda la carga axial en un elemento estructural esté aplicada exactamente en ese eje centroidal de la sección. También se puede producir debido a inevitables imperfecciones en la microestructura de los materiales. Los materiales no son perfectos en su composición química, en su microestructura, y eso puede dar origen también a pequeñas excentricidades de la carga que conduzcan a fenómenos de pandeo. También se puede producir debido a imperfecciones geométricas originadas por los procesos de fabricación, tolerancias dimensionales y acabados superficiales. También se puede producir debido a incipientes perturbaciones transversales, pequeños golpes, cargas de viento, pequeños sismos. Y por último, se puede producir también por tensiones residuales generadas en los procesos de fabricación. El análisis y la formulación que se utiliza para este caso es el postulado por Leonhard Euler del siglo XVIII. El caso que vamos a utilizar de referencia para ilustrar el análisis que propuso Euler en sus deducciones analíticas es el de la barra articulada en sus extremos sometida a una carga de compresión. Interesará conocer cuál es el valor de esa carga P a partir de la cual se genera el pandeo. Es decir, interesará conocer cuál es el valor de esa carga crítica a partir de la cual se empieza a generar esa deflexión por el pandeo. En este caso, podemos hacer un corte de la columna y determinar las reacciones que se están generando en el elemento una vez que se produce el pandeo. Aquí podemos ver un momento flector, una carga cortante y una carga axial que van a contraponerse al efecto de la carga axial que está en el vínculo de la articulación de los extremos de esta columna. Al presentarse la deflexión por pandeo se genera un momento que va a ser igual a la carga aplicada por la distancia entre el punto donde se está registrando el pandeo y la línea original de acción de la carga de compresión. En este caso entonces podemos aplicar el método de doble integración para determinación de deflexiones, que se expresa de esta forma: la derivada segunda de la deflexión con respecto a la coordenada longitudinal del elemento va a ser igual al momento flector que está actuando, dividido entre el módulo de elasticidad del material del elemento por la inercia seccional de ese elemento. Es importante resaltar esta precisión de la inercia seccional de menor valor, porque respecto a ese eje de menor inercia seccional es donde se va a registrar el pandeo. Esto va a ser igual entonces a P por Y dividido entre el módulo de elasticidad por el momento seccional de inercia con el signo negativo de acuerdo con las convenciones de signo. Por facilidad de análisis, este término de la carga dividido entre el módulo de elasticidad por el momento seccional de inercia se va a identificar como alfa al cuadrado. Entonces la expresión final de la derivada segunda de la deflexión con respecto a la coordenada longitudinal va a ser igual a menos alfa cuadrado por y. Esto hace que la expresión se convierta en esta que aparece en el recuadro, que sería la derivada segunda de y más alfa al cuadrado por y va a ser igual a 0.
Esto es una ecuación diferencial homogénea de segundo orden, cuya solución va a ser y igual a e elevado a la k por x. La derivada segunda de y entonces va a ser igual a k al cuadrado por e a la k por x, y sustituyendo esta expresión en la ecuación diferencial original vamos a tener entonces la expresión que aparece en este recuadro. De esta expresión se puede deducir que lo que hace falta para que se iguale a cero es que k cuadrado más alfa al cuadrado sean también igual a cero. Eso arroja una solución posible para el valor de k, que va a ser igual a más o menos alfa por i. Es una solución que se puede expresar en números complejos. Entonces la expresión del valor de y va a ser igual a e elevado a más o menos alfa por x por i, que también, aprovechando las propiedades de las funciones trigonométricas, se puede expresar de esta manera. Va a ser igual a k por coseno de alfa x más o menos i por el seno de alfa x. Esto se puede igualar también a por coseno de alfa por x más b por seno de alfa por x. Teniendo esta ecuación diferencial resuelta desde el punto de vista genérico, interesa determinar estas constantes a y b, para lo cual hacemos uso de las condiciones de contorno. En este caso tenemos como condiciones de contorno que la deflexión en la articulación superior, donde está el origen del eje X, va a ser igual a 0, lo cual conlleva a la determinación del valor de A también igual a 0, y el valor de la deflexión en la articulación inferior, que sería y de L, también va a ser igual a 0, lo cual conlleva al planteamiento de que el valor que sería igual a 0 sería el de seno de alfa por L, y de aquí se puede determinar que para que esta condición se cumpla, alfa por L va a ser igual a n por pi, donde n es cualquier número entero a partir del 1, porque el n igual a 0 es la solución trivial que no nos interesa desde el punto de vista práctico, y cualquier valor superior a 1 conduce a la expresión de los diferentes modos de pandeo que se pueden presentar. En esta ilustración vemos la condición de pandeo para n igual a 1, y en este caso podemos apreciar la condición de pandeo para n igual a 2. Lo mismo se puede hacer extensivo para valores superiores de n. Para el valor de n igual a 1, que sería el primer modo de pandeo, en este caso de esta barra doblemente articulada, alfa por L va a ser igual a pi. Entonces alfa va a ser igual a pi entre L, de donde se puede extraer la condición de que y va a ser igual a b por el seno de pi entre L multiplicado por x. En x igual L medios va a ocurrir la máxima deflexión que vamos a denominar con la letra griega delta. Delta entonces va a ser igual a b por el seno de pi entre L por L medios. Este valor de L se puede simplificar, obteniéndose entonces la expresión de delta igual a b por seno de pi medios. Como el seno de pi medios es igual a 1, entonces delta va a ser igual a b. Eso convierte la expresión de la deflexión en esta que aparece en el recuadro, que va a ser y igual a delta por seno de pi entre L multiplicado por x. Como alfa es igual a pi entre L y también alfa al cuadrado, según lo que habíamos definido al principio del proceso deductivo, va a ser igual a P entre E por I mínimo. Entonces podemos tener esta igualdad donde alfa al cuadrado va a ser igual a P entre E por I mínimo, y también va a ser igual a pi cuadrado entre L al cuadrado. De esta expresión se puede determinar entonces cuál es el valor de P que originaría un efecto de pandeo. Entonces esa carga crítica cuya aplicación originaría el fenómeno de pandeo va a venir expresada por esta fórmula, que sería el módulo de elasticidad por la inercia de menor valor de la sección de la columna multiplicado por pi cuadrado entre L al cuadrado. Esta sería la ecuación de Euler para carga crítica a pandeo. Si consideramos cualquier otro caso, por ejemplo este caso que vamos a denominar caso 2, que es la barra empotrada en la base y que está libre en el extremo superior, lo que se conoce como el caso tipo asta de bandera. También va a interesar conocer cuál es el valor de la carga P a partir de la cual se genera el pandeo. Volvemos a aplicar el método de doble integración para la determinación de las deflexiones y hacemos exactamente el mismo análisis. Tenemos esta ecuación
donde nos interesa conocer cuál es el valor del momento que vamos a introducir en la expresión del método de doble integración. Vamos a definir este sistema de coordenadas donde X está orientado en la dirección axial de la columna y Y está orientado en la dirección transversal de la columna. En este caso, esta carga P va a producir estas reacciones, un momento flector que va a tender a equilibrar esa acción de la carga P cuando se produce el fenómeno de pandeo, una carga cortante y una carga axial. Este momento, que es el que nos interesa para introducirlo en esta expresión del método de doble integración, va a tener una expresión que va a venir dada por su distancia en el punto en el que se esté considerando a la línea de acción de la fuerza. Esta es la línea de acción de la fuerza y la distancia que nos va a interesar entonces es delta menos y, es decir, que el momento flector que está actuando en esa sección de un corte genérico de la columna va a ser igual a P por delta menos y. Entonces, al introducir esta expresión en la expresión que define el método de doble integración, nos va a quedar P por delta menos y entre E por la inercia de menor valor. Esto desarrollándolo, pues va a quedar P por delta entre E por I mínimo menos P por Y entre E por I mínimo. Si sustituimos el valor de P entre E por I mínimo por lo que habíamos considerado en la lámina anterior como alfa al cuadrado, vamos entonces a obtener esta expresión final que conduce a una ecuación diferencial que en este caso es una ecuación diferencial no homogénea, también de segundo orden, cuya solución es la solución homogénea más la solución particular. La solución homogénea sería la misma del análisis del caso 1 que utilizamos como referencia, y la solución particular es igual a delta, y sub p es igual a delta. Entonces, la expresión final de la deflexión va a ser igual a por coseno de alfa por x más b por seno de alfa por x más delta. Las condiciones de contorno. La primera que tenemos es que y en L va a ser igual a 0, es decir, la deflexión en el empotramiento es igual a 0. La deflexión en el punto de aplicación de la carga va a ser igual a delta. De aquí podemos obtener el valor de la constante A porque nos va a quedar una expresión donde delta es igual a A más delta, de lo cual se deduce que A es igual a 0. De esta primera expresión no podemos extraer en principio mayor información sobre las constantes que nos interesa determinar. Por lo tanto, recurrimos a otra condición de contorno que nos proporciona la característica de vinculación del elemento estructural, que es que la pendiente de la curva elástica en el empotramiento también va a ser igual a 0. Esto conduce a la expresión de que alfa por b por coseno de alfa por L va a ser igual a 0, y de aquí se obtiene entonces la expresión de que coseno de alfa por L es igual a 0, que es la condición que permitiría obtener este valor resultante de la condición de contorno. Coseno de alfa por L igual a 0 conduce a la expresión de que alfa por L tiene que ser igual a 2 veces n más 1 por pi medios, es decir, todos los valores que multiplicados por pi medios generen este argumento de la función igual a 0. Esto ocurre para esos valores de n que son números naturales, donde, al igual que en el caso anterior, n igual a 0 sería la solución trivial. Para n igual 1, que es el caso del primer modo de pandeo, alfa por L es igual a pi medios. Como alfa es igual a pi entre 2L, entonces alfa al cuadrado va a ser igual a pi cuadrado entre 4 veces L al cuadrado, que va a ser igual a este valor de P entre E por la inercia de menor valor. Esto conduce a una expresión similar a la del caso anterior, donde se obtiene un valor de la carga crítica a partir de la cual va a ocurrir pandeo, que va a ser igual a el módulo de elasticidad por la inercia de menor valor por pi cuadrado entre 4 veces L al cuadrado. En el caso anterior, nosotros teníamos una expresión muy similar donde los términos del numerador son los mismos, pero el término del denominador varía un poco. Aquí tenemos L al cuadrado para una columna doblemente articulada, arriba y abajo, y aquí tenemos un valor de 4L al cuadrado para una columna que está empotrada en la base, pero que está libre en el extremo. Esto lo que significa es que el caso de una
columna empotrada en su base y libre en el extremo se va a comportar de una manera análoga al caso de una columna doblemente articulada en sus extremos, pero con una longitud 2 veces mayor. Es decir, hace falta una carga crítica menor para generar el pandeo en una columna que esté empotrada en la base y libre en el extremo superior que para producir el pandeo en una columna doblemente articulada. Y esa carga crítica va a ser una porción de la carga crítica del caso de la viga doblemente articulada en razón de la relación entre los valores que aparecen en los denominadores de estas dos expresiones. Podemos decir entonces que el caso de una columna empotrada en su base y libre en su extremo superior donde se está aplicando la carga de compresión va a ser similar al de una columna doblemente articulada que tenga 2 veces esa misma longitud. O para decirlo de otra manera, la carga que hace falta para generar el pandeo en una columna empotrada en la base y libre en su extremo superior va a ser la misma carga que va a producir pandeo en una columna doblemente articulada pero de una longitud 2 veces mayor. Comparando estos dos casos, el caso de la barra articulada en sus extremos sometida a carga de compresión y el caso de la barra empotrada en la base y libre en el extremo superior, tipo asta de bandera, y sus respectivas expresiones de carga crítica, podemos inferir que puede haber una expresión que englobe otros casos de vinculación para las columnas y que permita la determinación de su carga crítica. Al realizar los respectivos análisis para columnas vinculadas de diferentes formas, pues se obtiene justamente esa característica. De esta forma, entonces, tenemos este tipo de casos donde se puede conseguir información relevante sobre el valor de la longitud equivalente de columnas de diferentes tipos de vinculación referidas al caso de la barra doblemente articulada en sus extremos superior e inferior. Aquí tenemos el caso de una columna empotrada en su extremo inferior y articulada en su extremo superior. Entonces, en este caso, la longitud equivalente es 0,7 veces la longitud de referencia. Al introducir este valor de la longitud equivalente en la expresión que permite el cálculo de la carga crítica, podemos observar que hace falta una carga crítica superior a la que hace falta en la estructura de referencia para producir el pandeo en esta columna vinculada de esta forma. Lo mismo se puede decir en el caso de una columna doblemente empotrada, donde la longitud equivalente es 0,5 la longitud de referencia. Al introducir este valor de la longitud equivalente en el denominador de esta expresión, va a resultar un valor de la carga crítica superior al que hace falta para producir el pandeo en la columna de referencia, que es la que está doblemente articulada. De esta forma concluimos esta presentación de introducción al caso del pandeo, lo que tiene que ver con el concepto mismo del pandeo, los fundamentos teóricos y la formulación de Euler para elementos estructurales y componentes mecánicos cargados axialmente.